la vida nacional. Múltiples dificultades económicas y laborales han venido manifestándose estos días y constituyendo síntomas de alguna honda enfermedad que afecta al organismo nacional. Mientras que los personeros del gobierno dan su versión de los acontecimientos, los grupos empresariales y los grupos obreros endurecen su actitud. De ahí que sea urgente efectuar un diagnóstico realista e iniciar un enérgico tratamiento curativo antes de que se debilite la confianza en el sistema democrático. Estas son precisamente las tareas que una hora ha encargado hoy al dirigente de la democracia popular, ingeniero Patricio Rivadeneira, el presidente de los industriales de todo el país, abogado Rómulo López, el director general del trabajo, doctor Ricardo Vaca, y el personero de los comerciantes de Guayaquil, señor Jorge Bejarano Urrantia. Conductor del programa será el periodista Patricio Quevedo Terán. Parece que hacia el año 1055 de esta era se inventó el cónclave, que significa la reunión con llave, es decir, la reunión secreta. Pues el martes de esta semana hubo una reunión bastante conclave, que fue la de ministros del Frente Económico con funcionarios de las cámaras de la producción. Esa reunión llevaba el propósito de aclarar las cuestiones ecuatorianas y sobre todo de especificar soluciones para los problemas actuales. No existe gran claridad acerca de qué resultó de ese cónclave. ¿Hay algún balance, Patricio, de lo que derivó de esas deliberaciones? Bueno, Patricio, debo decirte en primer lugar que lamentablemente no estuve dentro de ese cónclave, de modo que no podría exponer qué fue lo que realmente sucedió y en qué nivel se analizaron los problemas. Pero, por otro lado, la poca información, como tú dices, que ha trascendido de esto también no permite al momento todavía hacer un balance de esto. Se conoce algo de declaraciones que posteriormente han hecho sobre todo dirigentes de la empresa privada. Pero me parece que lo más importante es que situemos justamente el nivel de análisis en el que se debe llevar la discusión y el planteamiento de soluciones sobre estos problemas, porque creo que hay un consenso, llamémoslo nacional, tanto en el área de la empresa privada como en las esferas gubernamentales, de que estamos afrontando una crisis seria como pocas otras en el área económica en la historia del país, y que por tanto eso exige una enorme dosis de patriotismo y de objetividad en el análisis de los problemas y una perspectiva mucho más amplia que la de los meros problemas circunstanciales y quizá incluso personales que puedan estar representando diferentes personas en un momento dado. Entonces, desde este punto de vista yo creo que lo que conviene es que planteemos las soluciones y las discutamos fijándonos como meta no el corto plazo, el inmediato plazo, sino más bien un poco con perspectiva histórica. Con esto quiero decir lo siguiente: no cabe duda que hay un gran porcentaje de la empresa privada y de la actividad económica ecuatoriana que está afrontando serias dificultades. Pero lo importante es analizar por qué estamos en esta circunstancia. Yo creo que el origen de todo esto es pues la debilidad intrínseca de un país subdesarrollado, que repentinamente se le abrieron grandes posibilidades financieras a través de la explotación petrolera y la exportación petrolera, y eso distorsionó la perspectiva y la objetividad tanto a nivel empresarial como a nivel gubernamental. Y no nos preocupamos de que el desarrollo económico del Ecuador en la década del 70 sea un desarrollo estructural de nuestra economía. Y se sobredimensionaron tanto la empresa privada como el aparato gubernamental, y en un momento dado
se produce una crisis financiera a nivel mundial que repercute durísimamente sobre nuestra economía. Por tanto, las medidas y las soluciones que planteemos tienen que mirar a esta causa de la crisis, a esta causa de los problemas actuales, y procurar que estas medidas, si bien solucionen y atenúen los problemas actuales de las empresas, a largo plazo signifiquen una consolidación de la estructura económica del Ecuador, y para que en el futuro esta estructura económica sea menos vulnerable a las crisis que periódicamente suceden en la economía mundial. Y por otro lado decía que esto es propio de un país subdesarrollado. Pues yo creo que el crecimiento de la década del 70 del Ecuador le encontró totalmente desprevenido, tanto en la elaboración de proyectos y en recursos humanos para implementar estos proyectos, y gran parte de la bonanza económica y de los recursos económicos de esa temporada se dispersaron, no se los utilizó adecuadamente, y más bien sirvieron para distorsionar la actitud de los ecuatorianos ante las perspectivas de desarrollo que tenía el Ecuador. Nos pareció quizá demasiado fácil el desarrollo económico. Creímos que los recursos financieros de que disponíamos eran suficientes para el desarrollo económico, y no nos preocupamos de una labor muy importante, que era la de preparar los recursos humanos, tanto para la gestión en la empresa privada como para la gestión en el área gubernamental. Y esa debilidad en las dos áreas ha causado o nos ha llevado a que estemos en este momento con un aparato burocrático sumamente grande, quizá desarticulado, que requiere una reordenación fundamental, y por otro lado un esquema sobre todo financiero de nuestro aparato económico que es muy vulnerable, es muy sensible a cambios de una tasa de interés, a cambios de una paridad monetaria, porque no ha sido técnicamente estructurado, no dispone de recursos gerenciales adecuados y suficientemente preparados, y tenemos que afrontar ese problema. Y tenemos que afrontar ese problema desde su raíz, en las universidades, tenemos que, en nuestros programas de capacitación, tanto empresarial como obrera. Y yo creo que por este lado deberíamos nosotros comenzar analizando el problema, y quizá conviene en ese aspecto también escuchar la opinión de cómo mira la empresa privada sus propias debilidades, y qué medidas podemos ir tomando a mediano y corto plazo para consolidar el aparato económico, porque, repito, me parece que es un problema más que nada nacional, no es de clase empresarial, no es de clase obrera, no es de asunto político, es un problema en el que todos tenemos que contribuir en la mejor forma, con la mayor dosis de patriotismo posible. Lo que Patricio dice es tremendamente válido en varios sentidos, porque él manifiesta, Rómulo, no interesa tanto el pasado cuanto el futuro, hacia dónde va esto. Él también señala cómo es un asunto sobre todo humano, de capacitación de recursos, y apunta hacia aquello de cómo van a ser distribuidos los nuevos medios económicos que el país va a tener hacia lo posterior. ¿Qué es lo que la empresa privada, que sí estuvo en el cónclave, planteó, no como acusación, no como reclamo, sino como método de seguir para adelante? Pues precisamente la postura del sector privado fue muy clara ante los ministros del Trabajo y de Finanzas, en el sentido de que aquella reunión era una de las tantas que habíamos tenido a diferente nivel, donde habíamos tenido oportunidad de expresar nuestro criterio. El sector privado había concurrido en forma masiva en la convicción de que el diálogo es siempre positivo, de que es una alternativa válida
y de que de manera alguna podríamos nosotros evadir un enfrentamiento para la solución de los problemas que afectan totalmente al país. ¿Ustedes lo veían como enfrentamiento? No, de ninguna manera, pero estábamos preocupados porque no era la primera reunión y de anteriores reuniones no había salido resultado positivo alguno. Y en este sentido se le planteó al ministro de Finanzas la conveniencia no de hablar nosotros, sino de escucharlo. Esto fue tan cierto que hubo un consenso generalizado y hasta un distinguido periodista, un distinguido miembro de la prensa nacional, don Antonio Granda Centeno, así lo ratificó, lo pidió y lo insinuó al ministro de que queríamos conocer cuáles eran las alternativas que planteaba el gobierno para resolver los problemas. El ministro de Finanzas se concretó exclusivamente a tratar el préstamo o el endeudamiento de 400 millones de dólares. El sector privado adujo de que lo importante no era el endeudamiento de 400 millones, sino la solución que se pensaba dar al diferencial cambiario. En virtud de la devaluación que ha ocurrido en el país como consecuencia de las medidas de Junta Monetaria del mes de febrero, ha ocasionado una gravísima pérdida para el sector privado. El endeudamiento, que se estima según cifras oficiales de 1.200 millones de dólares, a una cotización de 25 o 28, pues en este momento está en 45 y realmente no se sabe cuál es el resultado. De tal manera que esto se le planteó muy frontalmente. El ministro estimó que era conveniente dar apertura a una serie de exposiciones que, en nuestra opinión, se llevaron gran parte del tiempo. En todo caso, al finalizar, logramos plantear lo que nosotros creíamos que eran las soluciones para sacar al país de la crisis. Estas soluciones, aunque puedan ser muy severas, se puedan considerar medidas de impacto, medidas de shock, tienen que ver fundamentalmente con la emergente reducción del déficit presupuestario. ¿Qué significa eso de medidas de shock que nos ha causado un poco de inquietud a todos los ecuatorianos? Es que es obvio, en estos momentos el sobredimensionamiento del aparato estatal, el exagerado crecimiento del sector burocrático y el margen de déficit presupuestario que tiene el país, que es igual a aquel monto que tenía el presupuesto general del Estado en 1979 cuando se inició el gobierno actual. Va a tener que reducirse este déficit presupuestario y va a producir evidentemente un serio impacto en la estructura burocrática, porque el 85% se destina a gasto corriente. Otra medida que consideramos necesaria y emergente es una verdadera austeridad, no de palabras sino de hechos, en cuanto al gasto general. Últimamente se ha observado pues que hay una exagerada forma de hacer cierto tipo de movilizaciones fuera del país a diferentes niveles, adquisición de nuevos vehículos, incrementar el parque automotor, y algo pues que preocupa generalmente a la ciudadanía es el margen total del endeudamiento del sector público. Oía hace un rato la expresión del ingeniero Rivadeneira respecto a que la década petrolera fue una década de auge y que la década actual no lo es. Pero yo me permito hacer unas reflexiones. El endeudamiento del sector público en la década no fue más allá de 400 millones de dólares por año. El endeudamiento en el actual periodo, según las últimas cifras oficiales, que son muy conservadoras y muy restrictivas, habla de 800 y hasta de 1.000 millones de dólares promedio por año en el periodo, con algo más alarmante en nuestra opinión, que es la disponibilidad que existe en el presupuesto para atender el servicio de la deuda pública. Virtualmente se come todos los recursos de las exportaciones y las disponibilidades del país. Pero cabe hacer otra reflexión respecto a aquella época de bonanza o la que actualmente vivimos. El precio del petróleo en 1979 era de $18 por barril.
Actualmente, después de haber trepado arriba de los 34, ha bajado aproximadamente una cifra promedio entre 30 o 32. En todo caso, digamos que está en 30. Pero hay un diferencial respetable que cabría preguntar si realmente se ha destinado en obras de infraestructura o en beneficio del país. Por otro lado, también cabe anotar que hay un endeudamiento interno muy acelerado de parte del gobierno con el Banco Central y con el Instituto de Seguridad Social. De tal manera que se observa pues que la economía ha sufrido un colapso. Yo no creo por influencia del exterior, porque los fenómenos económicos influyen muy relativamente, sobre todo en un país como el nuestro, donde sus importaciones estaban equilibradas con sus exportaciones, en términos generales. Lamentablemente, es un enfoque que tiende a dar una explicación, pero que no es el verdadero enfoque. Nosotros le planteamos esto al ministro de Finanzas y de Trabajo. Lamentamos la ausencia de los otros ministros del Frente Económico, que creíamos que era necesaria para poder encontrar soluciones. Bueno, ese fue el panorama. Este fue el ustedes panorama en términos presentaron. generales. Sí. Usted también, Jorge, estuvo presente en la reunión aquella, en el cónclave. ¿Es exacto que la economía ecuatoriana está al borde del colapso, tal como Rómulo lo plantea? Es exacto. Nosotros estuvimos participando el día martes en el cónclave que usted llama, aquí en Quito, con el ministro de Finanzas y el ministro de Trabajo. En realidad, la impresión que nos dio fue que se trataba de pedir de que la empresa privada avalice la línea de crédito de 400 millones de dólares, que en resumen de cuentas consideramos que no va a ayudar a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que lo que hay que hacer en cuanto al endeudamiento de la empresa privada es la refinanciación del diferencial cambiario. Es el diferencial cambiario que hay que refinanciarlo en sucres y a 10 años plazo por parte de una línea especial de créditos de redescuento del Banco Central del Ecuador hacia los bancos privados. Porque esto de que las líneas de crédito vienen del exterior no es ninguna gracia. Ya los bancos privados, la mayor parte de ellos, tienen líneas de crédito propias para poder refinanciar en una forma cómoda a sus clientes a un plazo mediano. El problema no está en el pago de la deuda, el problema está en el diferencial cambiario. Yo le hago esta reflexión a usted. En el país existen aproximadamente, como decía el abogado López, 1.200 millones de dólares de deuda de parte de la empresa privada. A un promedio más o menos de 17 sucres de diferencial, vendida a los dólares a 28 y en este momento en 45, tenemos 20.000 millones de sucres de diferencial, más el diferencial de los intereses del 8% que corresponde a esta línea de la empresa privada. Estamos ya en 25.000 millones de sucres de pérdida de la empresa privada por diferencial cambiario. Consideremos que las compañías financieras nacionales y la banca privada tienen un capital de 10.000 millones de sucres. Quiere decir que la empresa privada ha perdido 2 veces y media más el capital que tienen los bancos y las financieras. Es decir, que está quebrada, según esa reflexión. Totalmente. Y no solamente eso. Recuerde usted que las empresas, las compañías que declaran sus capitales a la Intendencia y Superintendencia de Compañías, tienen declarados capitales por 49.000 millones aproximadamente. Y si tienen perdido 25, han perdido la mitad de su capital, que según la ley deberían declararse en quiebra. Por tanto, la situación en la empresa privada es de total desesperación y quiebra. El problema no está en refinanciar a 3 años plazo el diferencial cambiario, la deuda en dólares. El problema es el diferencial cambiario, que nosotros pensamos que debe ser refinanciado por el Banco Central del Ecuador a 10 años plazo a base de una línea especial de redescuento y en sucres, para que de una vez la deuda sea convertida a sucres. Y efectivamente lo hacen. El patrono sospecha que se van a organizar
en comité de empresa o en sindicato, inmediatamente presente el aviso de liquidación en la inspección del trabajo. Otro caso de falsa liquidación. El comité de empresa decide, de acuerdo con la ley, presentar un pliego de peticiones y efectivamente lo presenta en la inspección del trabajo. ¿Cuál es la reacción del empresario? Inmediatamente notifica a todos sus trabajadores que la relación de trabajo ha concluido. Entonces fíjese usted que este derecho, que efectivamente lo es y que está expresamente contemplado en el artículo 194 del Código del Trabajo, se lo ha venido, perdónenme la expresión, manoseando en la última temporada. Y se lo viene manoseando, yo diría, con mala intención, porque aparecen en los periódicos unas grandes titulares, medias páginas en los periódicos de Quito y de Guayaquil. La empresa tal liquidará, la empresa cual va a liquidar, tantos cientos de trabajadores quedarán en la desocupación, etcétera. Yo le quiero decir una cosa que es la pura verdad. Los conflictos colectivos que tiene este momento el país, en número, son inferiores a los que existían hace un año y hace 2 años. De tal manera que no creo que es honesto achacar o culpar a las aspiraciones de los trabajadores, a los conflictos colectivos, la mala situación en la que están algunas empresas. Sí, lo que el doctor Vaca señala es tremendamente específico, Jorge. No hay la tal quiebra de la empresa privada, hay esta serie de eventualidades de empresas. ¿Qué juzgar sobre este punto? Bueno, yo le debo decir, Patricio, de que si no se piensa que la empresa privada está en quiebra, parecería que está viviendo la persona en otro país. Realmente la situación de la empresa privada es públicamente tremenda. O sea, aquí no es cuestión de lo que uno piensa o de lo que yo creo. Aquí es problema de cifras. Las exportaciones han bajado las exportaciones de petróleo, han bajado las exportaciones de cacao, han bajado las exportaciones de café. Eso merma tremendamente las posibilidades del país. Por otro lado, el servicio, la deuda externa ha subido tremendamente. Por otro lado, el ministro de Finanzas nos dijo que la refinanciación de la deuda externa era peligrosa porque iba en detrimento del crédito externo del país. El ministro de Finanzas ha dicho el día martes, en aquella reunión a la que usted hace referencia, que el Ecuador tiene que pagar este año 800 millones de dólares por intereses y 400 millones de dólares por capital por servicio a la deuda externa. Esto es muy fácil. El Ecuador exportó el año pasado 2.500 millones de dólares e importó 1.900. Tuvo un diferencial de 600 millones de dólares. Pero si tiene que este año pagar, suponiendo que se mantenga la cifra, 1.200 millones de dólares por servicio a la deuda, tenemos un déficit tremendo de 600 millones de dólares en balanza que no tenemos cómo cubrirlos. No se puede decir entonces que el país está en auge. Es público que el gobierno nacional y su presupuesto tienen 25.000 millones de sucres en déficit del presupuesto del Estado, que no tienen cómo cubrirlos. ¿Cuál es la fórmula de cubrir un déficit de un presupuesto? O se pone la máquina a fabricar más billetes, o se hace un endeudamiento externo que se refleja en la balanza de pagos del próximo año. Es decir, dilatar 365 días un problema. La empresa privada está en un estado totalmente caótico. Hay sectores prioritarios, como decía yo antes, como el sector agrícola, que está destruido, está quebrado. Aquí no hay conciencia de lo que el país tiene que hacer es producir alimentos. Estamos importando 20.000 toneladas de azúcar. Probablemente vamos a importar arroz, cuando el Ecuador ha sido exportador de azúcar y exportador de arroz. Y pensamos que la empresa privada no está en crisis. Veamos las bahías, el problema comercial, lo que es el contrabando, en Guayaquil, en Quito, en Machala. ¿Cómo es esto de las bahías? Que para los quiteños se nos hace un poco problemático de captar, ¿eh? Bueno, es más o menos lo que ustedes tienen en la calle Ipiales, ¿no? Es decir, la venta de productos prohibidos de importación, ingresados clandestinamente al país o subdeclarados.
Estamos nosotros pensando en un estudio que le hemos pasado al Ministerio de Finanzas con generosidad, que son 600 millones de dólares anuales de contrabando que ingresan al país. 600 millones de dólares que subieron arancel promedio de un 50% en esos 600 millones de dólares, tendríamos 300 millones de dólares que ingresaran al fisco por aranceles. Y bahías y productos que se expenden a la vista y paciencia de todo el mundo, porque usted ha ido a Guayaquil, usted ha ido aquí a la calle Ipiales, lo que está pasando en Machala, que ya son cuadras, donde se expenden productos ilícitamente ingresados a la vista y paciencia de las autoridades y nadie dice nada. Cuando paralelamente hay comerciantes que tienen que pagar derechos de aduana, depósitos previos, trabajadores, impuestos, prestaciones sociales, están sujetos a controles y esos comerciantes están teniendo que dejar sus líneas de lado porque no pueden competir con la bahía. Lo que yo quiero decir con esto, Patricio, es que la empresa privada está en un estado total de destrucción. El problema del sector industrial es gravísimo. El abogado López, en su intervención, lo podrá decir con mucho más propiedad. El problema de la pequeña industria no tiene suficientes líneas de financiación para poder operar cuando se declara que la pequeña industria es un sector básico. Y lo de la construcción, a la construcción le dan 2.500 millones de sucres en enero de líneas de refinanciamiento en el Banco Central, Ingeniero Rivadeneira, que usted lo sabe, y no se las implementan, sino una línea de crédito que se anuncian y nunca se implementa. Por tanto, el sector de la construcción, que es el sector que genera más mano de obra nacional, con mayor valor agregado nacional, es el sector que está más desposeído junto con la agricultura y otros sectores aledaños. Es decir que la empresa privada no está en crisis, parecería ser que estamos viviendo en otro país. Bien, yo quiero comentar el punto del contrabando, pero ¿cómo es esto de la construcción, Patricio? De que se le dan líneas de crédito, pero según Jorge no se materializan, no funcionan realmente. Sí, en realidad el sector de la construcción sufrió una muy dura restricción en el año 80 y 81 sobre todo. Básicamente porque este sector había estado financiado a través del endeudamiento externo. Y al momento en que en el exterior comenzaron a subir las tasas de interés, este tipo de financiamiento, que generalmente era a corto plazo, se volvió ya poco apetecible para los inversionistas. Entonces toda la demanda de crédito de este sector recayó sobre la banca nacional, que naturalmente no tenía la capacidad de conceder ese crédito. Entonces hubo una grave restricción en la inversión en el sector de la construcción, sobre todo en la construcción urbana, que era la que se financiaba más a través de este sistema de crédito. Con una manera de reactivar este sector, se creó esta línea de crédito que ha tenido muchas dificultades en realidad en la implementación, pero me parece que básicamente el problema está en el desconocimiento por parte de las empresas constructoras de los mecanismos adecuados para tener acceso a estos créditos. Y quizá en eso sí hay un grave defecto de las autoridades en no hacer un poco más público y más explícito y promocionar un poco más la utilización de estos créditos. Y refiriéndome de paso también al asunto de la pequeña industria, me parece que es un problema muy similar, porque hay una línea de créditos sumamente amplia y grande que está manejada a través de la Corporación Financiera Nacional, un programa muy bien pensado, muy bien meditado, de impulso a la empresa de pequeña industria en cuanto a recursos financieros se refiere. Pero también me parece que en este caso ha habido una deficiencia en el conocimiento de estos pequeños empresarios y de los administradores de esas empresas en la disponibilidad de fondos que tienen allí y en los mecanismos a través de los cuales pueden tener acceso a esto. De modo que lo que parecería más bien necesario en estas dos líneas sería la promoción, la explicitación hacia el sujeto de crédito
de cuáles son los mecanismos y la manera de acceso a esos créditos. Es decir que sí hay, Rómulo, el marco creado por el gobierno en cumplimiento de sus obligaciones para que se promocionen estos sectores tan importantes como por ejemplo construcción, pequeña industria y otros por supuesto, pero no aprovecha la empresa privada de aquellas eventualidades. Es interesante poder escuchar lo que aquí se dice, pero yo quisiera, antes de contestar su pregunta y hacer ciertas acotaciones, hacerle una pregunta al doctor Vaca. Perdone con toda cortesía. ¿Usted podría decirnos cuánto es el monto real de su remuneración mensual como personero del gobierno actualmente? Yo no creo que eso venga al caso. Y viene al caso por una razón. Un momento. Si usted no quiere contestar, por supuesto que no, porque aquí yo soy el que hago las preguntas. Así, me parece Sí. perfecto. Esto tiene que ver mucho porque eso da la medida de lo que decía Jorge Bejarano, la perspectiva de la persona. Cuando una persona no tiene realmente un enfoque objetivo de lo que pasa en la economía, porque no sufre las consecuencias de la desvalorización de la moneda, no sufre las consecuencias de la inflación, como sufren los trabajadores o los empresarios que tienen que pagar, que tienen que invertir su esfuerzo y su capital y sus reservas, y tienen que asumir las responsabilidades. Es realmente diferente la posición del empleado público, que gozando de un alto ingreso, que yo sé de cuánto es, pero no quiero decirlo y creo que él debería decirlo, como o algún ministro, también lo tienen los ministros de Estado, la perspectiva se pierde. Y obviamente que quien tiene ese nivel de ingresos, que tiene ese nivel de vida, no se va a dar cuenta de la miseria que actualmente tiene el país, pues. El país está viviendo una situación económica realmente de colapso. Y no me lo pregunte a mí, Patricio. Usted pregunte en la calle, los ciudadanos que actualmente nos escuchan, ¿cuál es la situación de la economía? Azúcar no hay, y si hay es cara. Arroz no hay maíz, no hay trigo, no hay papas, no hay productos industriales procesados en el Ecuador, y lo que se importa es escaso y es caro. Esto no significa que estemos viviendo una situación económica boyante. Al margen de las cifras que dicen bastante, del enorme perjuicio que se ha ocasionado como consecuencia de la devaluación que se ha realizado en este momento, en los últimos meses, a raíz de las decisiones de la Junta Monetaria, donde se han perdido virtualmente más de 20.000 millones de sucres. ¿Cómo es eso? En razón del diferencial de cambio. Usted debía al exterior a 28 sucres del dólar, ahora debe a 45. De alguna manera tiene que absorber esa diferencia. Ese diferencial tendrá que de alguna manera ser cargado a costos, y al cargarse a costos van a subir los precios. La espiral inflacionaria no la para nadie, porque tiene su origen en el exagerado dispendio fiscal, el exagerado déficit presupuestario. Yo preguntaba respecto a la perspectiva que se produce en una persona que tiene resuelto su problema económico. Obviamente que no va a encontrar una situación de crisis. Otra cosa, el recorte de periódico no es una información oficial, una información exacta, es una declaración de la Superintendencia de Compañías, pero que si la Superintendencia revisa realmente las 18.000 compañías que están bajo su control, va a encontrar que más de la mitad, virtualmente como consecuencia de sus pasivos, a causa de las decisiones del gobierno, virtualmente han quebrado. Y de 18.000, 9.000 pues están en esas condiciones, con una circunstancia adicional de que la empresa privada no está toda bajo control de la Superintendencia de Compañías, porque la empresa privada no solamente son las compañías, empresa privada es todo aquel ciudadano que no depende del presupuesto del Estado, es todo aquel que tributa de manera directa o indirecta al presupuesto del Estado para nutrir a quienes viven del presupuesto del Estado. Empresa privada es el hombre que vende periódicos a las 5 de la mañana. Empresa privada es usted, Patricio, un profesional que con su talento y con los bienes de capital que le provee este canal, hace una tarea que le da a usted los medios de subsistencia y que no depende del presupuesto del Estado. De tal manera que yo pienso que en el país hay un altísimo margen de actividades económicas que no están en este momento bajo esta estadística superficial de la Superintendencia y Compañías. Pienso que
no se pueden tomar las cosas tan a la ligera. Claro que para defender una tesis uno puede decir, pues, aquí es blanco donde es negro, pero la realidad del país es diferente. Yo quiero hacer otra pregunta al director del trabajo y quizá él sí me la pueda contestar, con su respeto, con su perdón, Patricio. Yo no sé si él podría darnos la cifra de cuántos son realmente las personas que actualmente tienen la seguridad y la certeza de un empleo en el país, que gozan de una remuneración dentro de la actividad público-privada del país. Mire, yo no le podría dar en realidad las... Solo se trata de una aproximación. No le podría dar yo la cifra. Yo sí se la puedo dar, doctor, y porque la cifra es evidente. El país tiene 8,5 millones de habitantes y en el país no hay 600.000 empleados. La fuerza laboral realmente no es en medida tal que podría decirse que absorbe toda la demanda de trabajo que existe en el país. En este momento, yo estimo que hay un altísimo nivel de desempleados en la sierra y en la costa, y hay un altísimo nivel de subempleados que no están controlados por la superintendencia y compañías, y que no ganan ni siquiera los 4.000 sucres de sueldo básico, y que son personas que están sufriendo la crisis económica ocasionada por la crisis fiscal, por el dispendio del gasto público, por el deterioro de la balanza de pagos, y que sufren por la emisión inorgánica de moneda, por la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios y de sus ingresos. De tal manera que cuando se afirma de que aquí no hay una crisis económica y que solamente hay 50 y tanto empresas que han presentado su solicitud de liquidación, o que no son ellas sino 5 o 4, yo pienso que se está viviendo en otro mundo, porque no se siente la realidad económica, obviamente no la siente quien tiene su futuro y su presente asegurado. De tal manera que yo, al margen de esto que le he dicho, pienso que no es idóneo decir, por ejemplo, de que hay expresiones deshonestas, porque cuando se habla de deshonestidad, se está haciendo ya una imputación que cae en el campo de la injuria. De la mala fe. Exacto, que yo creo que no es adecuada para la seriedad de este programa. Cuando se habla, por ejemplo, de liquidaciones falsas, también se está hablando con una evidente mala intención, que está alejada totalmente de la realidad. Cuando se habla, por ejemplo, de que hay administradores extranjeros, yo preguntaría, ¿y los asesores extranjeros que tiene el gobierno? Creo que es importante ir al punto de fondo del problema. El país está viviendo una crisis. La crisis se ocasiona como consecuencia del exagerado déficit fiscal. El diferencial del precio del petróleo, 18 a 30 dólares, ¿dónde está? ¿Dónde está el diferencial de 25.000 millones a 65.000 millones del presupuesto del 79 al 82? Las posibilidades reales de ingresos del Estado son de 40.000 millones según cifras oficiales. Y yo pregunto algo más, que quizá no lo conozca el doctor Vaca, pero quizá el ingeniero Rivadeneira sí. ¿Cuál es el precio real, el costo real de dos rubros que tienen que ver con los ingresos y la riqueza que maneja el gobierno? ¿Cuál es el costo real de explotación de un barril de petróleo? ¿Usted lo sabe? Creo que el Ecuador está alrededor de los 16, 17 El costo real del barril de petróleo, y en esto que me lo aclare CEPE públicamente, y pido que CEPE lo diga públicamente, porque de las cifras que yo conozco es de $1.50 el costo real del barril de petróleo. Lo que pasa es que el diferencial de precios que existe en el exterior hace que no pueda venderse a precio menor del que actualmente se vende en el mercado mundial, que es obvio. Sería absurdo que el país venda menos que eso. Y la otra, ¿cuál es el costo real de la refinación de un barril de petróleo en la refinería de Esmeraldas? ¿Y cuál es el costo real de la refinación de ese mismo barril, no obstante la distancia, en las refinerías particulares de la península de Santa Elena? De las cifras que yo conozco, la refinación del barril de petróleo en Esmeraldas, que no tiene contabilidad de costos, entre paréntesis, y que no está organizada como compañía, ni está bajo el control de la superintendencia de compañías, y que debería estar, y no presenta contabilidad anual, ni tiene auditoría internacional, que debería tenerlo, por el volumen de los ingresos. De lo que yo conozco, se habla que está en una cifra arriba de los 120 sucres por barril. Y de lo que yo conozco, CEPE le paga a las refinerías particulares de la península 25 sucres
por refinada de cada barril de petróleo. Entonces estos diferenciales tan grandes que tienen que ver con la riqueza de que dispone el gobierno, no justifican el déficit presupuestario. Yo no creo que se justifican más cargas tributarias contra el pueblo, ni se justifica tampoco que la empresa privada tenga que absorber este tremendo diferencial que virtualmente la ha quebrado, pese a todo lo que se ha dicho. Sí. Las dos preguntas que enuncia Rómulo son muy valederas, porque si se dice que el petróleo, y lo es efectivamente, forma parte del patrimonio ecuatoriano, hay que saber cuánto es su costo de producción, cuánto es su costo de refinación y en qué se gasta aquello que es del patrimonio de todos. Por supuesto, yo defiendo a rajatabla, Ricardo, la eventualidad de que él no nos cuente cuánto es su salario, porque Ricardo pudiera perfectamente preguntar: ¿y cuánto es la ganancia que tiene Jorge? ¿Cuánto es la que tiene Rómulo de Patricio? Y la mía. Pero hay una gran diferencia, ¿no? Naturalmente. Y defiendo a rajatabla. Y ese no es el punto fundamental. A mí me parece que el punto fundamental consiste en esto. Para empezar a resolver un problema, es preciso primero tener conciencia de que existe el problema. Y este rato en el Ecuador sí existe un problema muy de fondo, muy hondo, que tal vez nosotros 5 aquí presentes no lo sentimos con suficiente fuerza, pero que unos buenos 7 millones de ecuatorianos sí lo experimentan muy vital y existencialmente. Entonces, planteados algunos elementos del problema, lo importante es cómo se resuelve ese problema, de qué manera se sale adelante de esa cuestión. A mí me parece que una primera pista es evidentemente notar que si gobierno va por un lado y empresa privada por otro, esto no se resuelve, definitivamente, porque estos 3 años de abundante fraseología, de muy buenas intenciones inclusive, pues no han dado resultado. Hay que ser absolutamente objetivos, de tal manera que tanto desde el punto de vista laboral, Ricardo, cuanto desde el punto de vista económico, lo positivo es decir cuáles son los caminos para que, superando la circunstancia que está viviendo el pueblo ecuatoriano, se hallen unas buenas soluciones reales. Miremos desde el punto de vista de la relación capital-trabajo. ¿Qué hay que decir? Encantado, Patricio. Yo no quiero hacer en realidad alusión a cuánto gano o a cuánto no gano. Yo, por lo que conozco, por las utilidades que perciben algunas empresas, simplemente quisiera acotar algo. Yo quisiera ya ganarme, en algunos casos, la cuarta, la quinta parte de lo que ganan algunos industriales. Con eso me sentiría más que feliz y podría resolver, si quieren, la mitad el problema económico que tengo. Bueno, pero dejando esto aparte, yo creo que es innegable. Exactamente, no nos lamentemos, a eso iba. Yo creo que con lamentarse no se saca nada en la actualidad. Pero en realidad a lo que me refería es, hace un rato, por las palabras del señor Bejarano, de que aparentemente pues el país está en un estado tal que solo nos resta pues sentarnos a llorar. Y yo no creo que esa sea la situación. Y vuelvo a emplear un término que, con las debidas disculpas, abogado, lo tome en el debido sentido. Yo no he dicho en el sentido de ofender. Yo creo que tenemos que ser honestos y tenemos que tener buena voluntad. La situación que está viviendo el país en la actualidad, la situación económica, no es de lo mejor. No he dicho ni me he pronunciado yo en ese sentido. Hay una crisis. Probablemente, como usted lo dijo, Patricio, ninguno de los 5 que estamos aquí presentes la sentimos. No tendremos las mejores comodidades que quisiéramos, pero tampoco sentimos tan duramente golpeado nuestro bolsillo por la situación económica. Pero yo creo que hay algo positivo que se puede sacar de esta muy interesante conversación, que todos, al menos en lo que a mí atañe como director general del trabajo, que tengo mucho que ver con la relación capital-trabajo. ¿Cómo se los ha pagado también, no? Bien, bueno, usted me ha planteado un tema que creo que vale la pena desarrollarlo un poco. Es que es la plata del país. La plata del país. Pero usted sabe, Patricio, que cuando usted tiene un endeudamiento a cierto plazo, donde están cargados los intereses, y lo paga de contado, la reliquidación de los intereses de ese capital es algo que debe hacerse y se hace normal, legal y necesariamente. Entonces, ¿por qué se pagó?
Si el valor real de la procesadora, incluido intereses, era 24, ¿por qué se pagó 27? ¿Y por qué se pagó 24? Si tenía que haberse pagado el valor del capital sin los intereses. En fin, estas inquietudes nos hacen a nosotros sentir muy preocupados de que no hay un buen manejo de la economía del país. Y algo más, nos preocupa la actitud del señor director del trabajo. Créame que en esta noche yo me siento sumamente preocupado, porque su forma agresiva de aludir a los empresarios que motivó la reacción de quien habla y del señor Bejarano, y yo creo que no es pertinente, pero esto me trajo a la memoria algo realmente ingrato. Me acordaba de un buen amigo que yo tuve hace muchos años, un amigo que no se ha hecho justicia todavía, el industrial José Antonio Briz López, y no sé qué habrá pasado con aquellos que cometieron semejante crisis. En todo caso, los empresarios estamos sumamente preocupados porque aparte de la crisis económica, existe esta atmósfera de agresión y desconfianza que no conduce a encontrar soluciones. El sector público, Patricio, va a tener una contestación positiva. Bueno, comienzo por aclarar que realmente lo que yo expreso acá son mis opiniones personales, lógicamente muy cercanas al sector de gobierno, pero en un caso una voz oficial, porque yo ejerzo mi profesión de ingeniero civil como un empresario privado y colaboro directamente dentro de la actividad política con el partido y lógicamente con el gobierno al que este partido está ligado. Pero me parece que es conveniente que aclaremos un poco la actitud que realmente ha demostrado últimamente la dirigencia de la empresa privada ante los problemas que se han estado discutiendo. Porque esto de mencionar una serie de cifras y manejar los números un poco arbitrariamente, no me parece que es la forma de llegar más objetivamente a la parte fundamental del problema. El asunto del endeudamiento de la empresa privada. Hay un enorme sector de la empresa privada en el área de la industria, del comercio, de la construcción, de la agricultura, que no tiene realmente el problema del endeudamiento, porque muchas de estas empresas no recurrieron en una medida desmesurada al endeudamiento externo y al endeudamiento en dólares. Y en este momento tienen una situación, en unos casos más, en otros casos menos, pero relativamente manejable del problema. Son cierto número de empresas que durante una época de exceso de recursos financieros, en época en la cual los bancos no calificaban realmente al sujeto de crédito, sino que se disputaban los sujetos de crédito desesperadamente para colocar los recursos financieros excesivos, se crearon empresas desproporcionadas para la magnitud del país y sobre todo desproporcionadas en cuanto a la relación de endeudamiento con capital. Empujados por la dictadura y el comienzo del gobierno constitucional también, ¿no? Indudablemente en esa línea, que fue en toda la segunda parte de la década del 70 en donde se produjo este fenómeno y hubo un sobredimensionamiento de muchas empresas que quizá confiando en que el mercado iba a seguir también creciendo, iba a seguir siendo un mercado tan fácil, sobredimensionaron sus instalaciones no a base de capital propio sino a base de endeudamiento. Esa relación muy peligrosa y vulnerable que en muchos casos llega a ser de 6-1, de 10-1 de endeudamiento a capital, es lo que hace a un grupo de empresas realmente este rato estar en una situación muy cercana a una liquidación, si es que no encuentran una vía de solución. Pero hay un enorme sector de la empresa privada que no está en este problema, o que tiene problemas relativamente manejables con un poco de austeridad empresarial también. De modo que no creo que debamos nosotros diagnosticar todo el panorama de la industria por un sector de la empresa.
Porque, lógicamente, en las discusiones diarias y en los titulares de prensa aparecen el lado problemático de la empresa privada. Pues, lógicamente, quienes están preocupados y reclamando una solución, pero hay otra gran parte de la empresa privada que está trabajando tranquilamente. ¿Cómo debemos de enfocar este problema ahora? Tomando en cuenta que el problema fundamental no es este rato únicamente el problema financiero de cierto grupo de empresas, sino que durante muchos años se ha descuidado ciertas áreas, como las que mencionaba hace un momento el colega del panel, como es el área agrícola y como es el área de prospección minera y de explotación minera, que estuvieron durante una década abandonados sin ningún aliciente para inversión en esas áreas, y que todo lo contrario, durante toda la década del 70 se transfirió gran parte de los capitales de las zonas rurales y agrícolas hacia las ciudades, a la inversión en construcción urbana y en instalaciones industriales. Entonces, la reorientación del modelo de desarrollo tiene que ir hacia corregir este defecto, a reorientar las inversiones hacia las áreas fundamentales y que crean más demanda de mano de obra y que utilizan mayores porcentajes de recursos nacionales. Más que en cuanto a liberar o no liberar la economía en general, porque eso tiene que ser un proceso muy cuidadoso y muy lento. No se puede repentinamente pues dar un decreto y quitar todos los subsidios que han venido teniendo durante décadas atrás del país, porque eso sí causaría tremendos desequilibrios. Tampoco se puede repentinamente liberar una serie de controles que se han ido creando y acumulando a través de largos años. Eso tiene que ser muy tinosamente meditado. Lo que sí es importante es reorientar las inversiones hacia lo que más necesita el país y hacia lo que más productividad va a tener el país. Porque el gran problema de la reducción de las exportaciones está en la falta de competitividad de nuestros productos, porque hay falta de tecnificación en el área agrícola, que es básicamente uno de nuestros componentes principales de la balanza comercial. Entonces hay que tender a tecnificar estas áreas, a tener más productividad, mejor utilización de recursos económicos, de recursos humanos, para que sea competitivo en el mercado exterior. En ese aspecto, indudablemente que se necesita ir modificando el esquema de desarrollo del país, y en eso está empeñado el gobierno y hay políticas dirigidas hacia eso. El otro asunto, las reformas administrativas que usted menciona, es el otro gran plan y el otro gran objetivo del gobierno actual, el analizar a fondo una reforma administrativa que tienda a eliminar poco a poco todas estas trabas burocráticas y esta lentitud burocrática que muy sabiamente el doctor Raúl Previs la denominaba pues la obesidad del Estado en lugar de la fortaleza del Estado. ¿Sí? Convertir esas grasas en musculatura dinámica y no obstruccionista. Esclerosis. Una esclerosis del Estado. Esa reforma administrativa es fundamental, y como usted dice, arrastramos desde el siglo pasado una serie de lacras de la administración que tienen que ser corregidas y que están siendo analizadas y estudiadas dentro del gran plan de reorganización administrativa en la que está empeñado el gobierno. Según costumbre, voy a resumir la conversación de ahora en puntos. El primero es agradecer mucho al doctor Ricardo Vaca, quien es el primer funcionario laboral que ha venido a este programa desde la época del doctor Francisco Salgado, me parece, porque otros funcionarios laborales se han asustado de venir aquí. Él no, él, con gran apertura y con gran talento y con agallas, vuelvo a repetir, lo ha hecho. Lo segundo, el manifestar que personas tan talentosas del sector privado y del sector público pueden sentarse a discutir no en cónclave, porque esto es absolutamente hacia la vista del público. Y lo tercero, manifestar mi opinión de que frente a la crisis que se está viviendo y dentro de un modelo reformista como el que se intenta, no hay más remedio que procurar la coordinación de las fuerzas económicas y sociales para que los resultados finales sean socialmente los más convenientes para la colectividad ecuatoriana.
Teleamazonas, Diario El Tiempo y Radio Colón presentaron